El Diego es más que un jugador, es un ícono de este deporte, es un ídolo inmortal. Es el hombre que con una mano pudo darle esperanza a todo un país. Es el hombre que puso en el mapa el poblado de Nápoles. Fue el jugador al que le cortaron las piernas y el que tuvo que pagar por sus errores. Fue el Diego quien inmortalizó frases icónicas con esa pelota que nunca se manchó. Es Maradona el protagonista de uno de los mejores mundiales de la historia. Es Maradona el fiel representante de lo bondadoso que puede ser el fútbol, de lo peligrosa que puede ser la fama. Y hoy, en este video, repasaremos la vida y la carrera única de este personaje único. Bienvenidos a la crónica de Diego Armando Maradona. En una villa nació un 30 de octubre de 1960, creciendo en Villa Fiorito el hijo de Don Diego y de la Tota. Rodeado de pobreza, de hambre, pero también de sueños. Refugiaba sus problemas en la pelota y en un potrero forjaba una zurda inmortal. A los 9 años se sumaba al equipo juvenil de Argentinos Juniors, a esa generación que les apodaban los cebollitas. Con ellos empezaba a desplegar su magia, su talento. Era el más bajito de todos, el más encarador, el que más marcaba, el que más repartía. Los llevaba a ser tendencia nacional. Eran los mejores niños de toda Argentina. Incluso salían en un programa de televisión mostrando ese talento descomunal. Y como premio a los cebollitas, los llevaban los fines de semana a la cancha de Argentinos Juniors como peloteros. Y en el medio tiempo a dar un espectáculo de dominadas. Así que desde muy niño el Diego familiarizado con el ojo público puesto en él. La apodaban Pelusa por la forma del pelo esponjado, por una melena frondosa, y de esta forma se volvía fácil de identificarlo dentro del campo. El Pelusa era ascendido al primer equipo apenas a sus 14 años y no lo hicieron desde antes porque la AFA no lo permitía. Lo más joven autorizado a los 14. A esa edad llegaba Argentinos Juniors y a los 15 su debut profesional. Con solo 15 años se convertía en un jugador de primera división, portando la 16 en la espalda, y el propio Diego recuerda que ese día tocó el cielo con las manos. A las pocas semanas hizo su primer gol y terminó en doblete. Solamente necesitó de 11 partidos para recibir su primer llamado con la albiceleste. César Luis Menotti, el entrenador, identificaba un talento descomunal en el bajito, en este mediocampista de ataque, en este enganche, y le daba su primer convocatoria. Debutaba con la selección argentina a sus 16 años. Su equipo, Argentinos Juniors, era un club medianito, de media tabla para abajo. Ahora empezaban a escalar posiciones y todo gracias a él. En su primer temporada, a pesar de su juventud, 19 goles anotados. De inmediato convertido en uno de los mejores de toda la primera división. Empezaba a recibir ofertas de otros clubes sudamericanos, de Uruguay, de Brasil, de Chile e incluso de Europa. Causaba tanto revuelo que hasta en Europa se empezaba a hablar de Maradona, pero él decidía quedarse por una razón en específico. Era 1977 y solo un año más tarde vendría el Mundial. Creía que si se marchaba del bicho, Menotti lo olvidaría y no lo convocaría para la Copa del Mundo. Ese torneo sería especial por muchas razones, porque ellos tenían una gran generación de jugadores, porque su país venía acarreando años y años de sufrimiento en temas políticos, y el fútbol para sus compatriotas se convertía en el refugio, en la distracción perfecta, en la pasión de pasiones. Pues justamente ese mundial se jugaría en sus tierras. Ellos tenían como figuras a Osvaldo Ardiles, al Pato Filiol, Daniel Pasarela y el matador Mario Alberto Kempes. Partían como una de las grandes candidatas y él esperando recibir su primer convocatoria grande. Menotti lo incluía dentro de la prelista. Seguía jugando con Argentinos Juniors, seguía marcando. Seguía llevándose las portadas de todos los diarios, pero seguía siendo un niño. Solo había jugado 4 encuentros con la camiseta albiceleste y fue por esto que el flaco César Luis Menotti lo cortaba. Cuando llegaba el momento de anunciar la lista final, Diego Armando Maradona se quedaba fuera. El Pelusa recuerda esta noche como una de las más tristes de toda su vida. Dijo que la pasó entera en vela, llorando junto a un árbol, que entendía su decisión, mas no la compartía. El Diego quedaba completamente devastado.
Argentina terminó por coronarse en ese campeonato en casa, convertirse por primera vez en su historia en campeones del mundo. Pudo haber ganado su primer mundial desde muy joven, pero a él el destino le tenía otros planes. Si en algún momento llegaría a levantar esa copa, lo haría como protagonista. Lo haría con el 10 en la espalda, con el gafete en el brazo. Ese momento tendría que esperar, pero tarde o temprano llegaría. Regresaba a su liga tras esa desilusión de no haber jugado en el verano y ahora convertido en el goleador del campeonato local, del torneo metropolitano y también del nacional. Cumplía la mayoría de edad, los 18, y llegaba el mítico Mundial Sub-20. Menotti lo llevaba como la estrella de estos juveniles a Japón portando la número 10. Y aquí fue donde se consagraba como promesa internacional. Ganaron esa Copa Sub-20, el Diego con el Balón de Oro. Marcó 6 goles, anotó en la final, en las semis, en los cuartos y en fase de grupos, en todas las rondas. Una absoluta maravilla de actuación. Se cargaba a Argentina en los hombros, levantaba este trofeo que le cambiaría la carrera. Volvían a insistir clubes europeos, se volvían a acercar a él oportunidades en el extranjero, pero al Diego esto no le interesaba. Él quería ayudar a su familia, él quería jugar. Convertía a uno de sus mejores amigos de la infancia en su agente, Jorge Sister Piller. El Sheffield United de Argentina estuvo a punto de llevárselo, no, rechazaba el interés. Se terminaron por llevar al Pachorra Sabella. Y él, goles, goles y más goles. Nuevamente el máximo anotador del Metropolitano y del Nacional. Fueron 5 torneos seguidos como el mayor goleador. Nunca antes había sucedido algo así en Argentina y nunca más ha vuelto a pasar. Era sensación en todo el país, era portada, era el tema de conversación a lo largo de toda la Argentina. Y así como tenía sus fans, también sus detractores. El loco Hugo Orlando Gatti, portero de Boca, decía que era un inflado, que solamente sabía pegarle bien a la pelota, pero que era un gordito. Pues él le respondía al enfrentarse con 4 goles, un pokercito. El bicho, Argentinos Juniors, llegó a alcanzar un subcampeonato todo gracias a él. 4 años portando los colores rojo y blanco. Más de 100 goles marcados y fue en 1981 que se despedía para cumplir uno de sus más grandes sueños. Se convirtió en jugador de Boca Juniors, el equipo de sus amores, el equipo de su padre, el equipo de toda su familia. Una y otra vez había negado intereses europeos porque él quería jugar acá, en el barrio de La Boca, en La Bombonera. El conjunto azul y oro atravesaba una gran crisis económica. No tenían plata para pagar su ficha, solamente compraban el 20% de su carta. Y se dice que a Maradona le pagaban con departamentos de bajo costo a lo largo de todo Buenos Aires. A él no le importaba, él quería vestir estos colores. Sus primeros meses con Boca Juniors fueron difíciles. Debido a estos problemas económicos del club, la directiva decidía jugar muchos partidos amistosos con clubes de otros países para así juntar algo de dinero. Le daban prioridad a eso abandonando el campeonato local, pero era tal el talento del Diego que aún así les alcanzaba para salir campeones del Metropolitano en el 81. Su primer título en la Argentina. Solamente disputó 40 partidos con los Xeneises porque llegaba 1982 y a falta de 4 meses para el Mundial abandonaba su club para concentrarse con la albiceleste. El flaco Menotti seguía siendo el seleccionador. Seguían teniendo como estrellas a Filiol, a Kempes, a Pasarela, ahora también a Valdano. Aspiraban a ser una de las grandes favoritas en esta copa. Buscarían refrendar su título, convertirse en bicampeones del mundo, empezar a ser una generación histórica de época al estilo de Pelé en los 50s y 60s. Al Diego, de solo 21 años, le asignaban la 10 en la espalda, el mítico dorsal que en algún momento portó el rey Edson Arantes do Nascimento. Concentraron en la ciudad de Barcelona previo a su debut. Y mientras ellos se preparaban para España 82, el Fútbol Club Barcelona visitaba su hotel para negociar su traspaso. Jorge Sister Piller, su amigo y agente, llegaba a un acuerdo económico. Los blaugranas pagarían más de 7 millones de euros por él. Se convertiría en el fichaje más caro de todos los tiempos. La mayoría de esa plata le caería a Argentinos Juniors, solamente un 20% a Boca. Ambos clubes quedaban enojados porque el Diego nunca les consultó nada. Negoció a escondidas, en un hotel.
a días de empezar el Mundial, pero era tal su talento, ya era tal nivel de estrella que era insostenible el que permaneciera en la Argentina. Así que a escasos días de iniciar esta justa global, Diego Armando Maradona anunciado como nuevo jugador del Barça, y como coincidencia, su debut mundialista llegaría en esa misma ciudad, en el Camp Nou. Los aficionados culés se daban cita en ese estadio para ver a su nueva incorporación, y Argentina no fue para nada lo que se esperaba. Cayeron en su debut con Bélgica, compusieron un poco el paso con los húngaros, en donde marcaba sus primeros goles en mundiales, un doblete, pero al avanzar de ronda, decepcionantes. Perdieron en contra de Italia en un partido muy complejo para el Pelusa. Recibió él solito 26 faltas, el récord histórico en un partido de fútbol. El Catenaccio le imposibilitó su aparición. Italia triunfante. Se jugaban la vida con Brasil, con su histórico rival. Zico les daba unas clases y el Diego perdía la cabeza. Frustrado por una nueva derrota, cometió una falta que le costaba la expulsión. Así se terminaba su primera Copa del Mundo, eliminados desde la segunda ronda. Aspiraban a bicampeones y caían repentinamente, fracasando. Y él, con el peso de la número 10 en la espalda, no estuvo a la altura. Recibía críticas en su país, recibía críticas de sus nuevos hinchas, los hinchas blaugranas. El Diego tendría que replantearse muchas cosas. Tendría que seguir su camino, el cual había iniciado con mucho talento, pero era todo muy rápido. Aún tenía 21 años, pero ya cargaba con 2 decepciones en la espalda: el no haber sido convocado para el campeonato del 78 y el defraudar a toda su nación en el 82. Se quedaba en España para ser presentado con el Fútbol Club Barcelona. Empezaba una nueva etapa en su vida. Se mudaba junto con Claudia Villafañe, su novia de toda la vida, la que fue su vecina desde la infancia y con quien tuvo en un futuro 2 hijas. Se llevaba a la Claudia a vivir a Cataluña. Debutaba con gol, cumpliendo las expectativas, pero apenas a la jornada 4, una hepatitis que lo apartaría por 3 meses enteros. Se perdía 14 partidos completos y cuando regresaba, peleado con su entrenador, con Udo Lattek, una leyenda del fútbol. Él había ganado como director técnico la Champions con el Bayern. A el Diego no le importaba esto. Su carácter era fuerte, pesado, y la directiva culé lo respaldaba. Despedían a Lattek y le traían a un viejo conocido y gran amigo, César Luis Menotti. Su seleccionador se convertía en su nuevo timonel y ahora, con comodidad, recomponía su camino. Regresaba de esa enfermedad y los comandaba para ganar 2 títulos. La Copa del Rey, jugando la final con el Real Madrid. Un partido parejo de 1-1 en el que al cierre, al 90, mandó un trazo largo con su zurda que terminó derivando en un buen centro y gol de Marcos Alonso, para así llevarse su primer título en España, la Copa del Rey de 1983. A las pocas semanas, la Copa de la Liga, también en contra de los merengues y aparte en el Bernabéu. Marcaba un golazo que terminó siendo reconocido por el propio público madridista. El Santiago Bernabéu le aplaudía por esa belleza de gol, así que el Diego, doblete. 2 títulos a pesar de ausentarse por mucho tiempo. Maradona demostraba que en partidos importantes siempre estaría. Empezaba el 83-84 con expectativas muy altas. Los ojos de toda España, de toda Barcelona e incluso me atrevería a decir que del mundo entero puestos en él. Y apenas iba agarrando ritmo cuando se midió al Athletic de Bilbao y Andoni Goicoechea no se cansó de pegarle hasta que lo rompió. Lo llevaba al suelo, lo fracturaba y el Pelusa tendría que salir en camilla. Los médicos anunciaban que esta era una lesión grande, que tendrían que operarlo y su recuperación al menos tardaría unos 6 meses y que posiblemente nunca volvería a ser el mismo. Trabajó por separado y volvía mucho antes de lo presupuestado. Solamente se ausentó 3 meses y al regresar, goles, goles y más goles. Volvían a meterse hasta la final de Copa del Rey y para su gran noticia, el rival, el Athletic Club, podría vivir su revancha contra el equipo que lo lesionó, contra Goicoechea. Fue una final muy intensa, llena de faltas,
1-0 lo ganaron los de Bilbao y al terminar el encuentro se desataba la bronca. Una auténtica batalla campal. El 10 perdía la cabeza. Se iba a las patadas, a los golpes, los empujones, ardido, desubicado, y esto era una vergüenza en toda España. La Real Federación decidió actuar y lo suspendían por 3 meses enteros. 3 meses sin poder jugar al fútbol. Esto enfurecía al presidente del Barcelona, a los aficionados, y entonces surgía la opción de que Maradona abandonara a los culés. Su agente le buscaba acomodo en la Serie A, en Italia, en la que se consideraba para esos momentos la mejor liga del mundo, donde estaba el mejor de todo el mundo, Michel Platini. Destacaban como equipos el Inter, el Milan, la Juve o el Hellas Verona, pero su amigo Jorge lo colocaba en el Napoli, un club pequeño, de mucha tradición, con mucha hinchada, pero con aspiraciones muy bajas. Muy bajas. Peleaban año con año por no descender y dinero muy poco. Aún así, el Napoli hacía un esfuerzo gigante por llevárselo. La directiva del Barcelona ya no lo quería, lo ponían en oferta y el conjunto partenopei pagaba casi 7 millones de euros para hacerse del Diego. 1982 a 1984, solamente 2 años en Barcelona, lleno de lesiones, de enfermedades y finalmente de una suspensión. Solamente jugó 58 partidos en total y se dice que al cierre de su etapa se vivió la primera versión del Pelusa fiestero, del Pelusa nocturno, y que incluso fue en esa ciudad en donde probó las drogas por primera vez. Abandonaba la península ibérica para llegar a la península itálica, a Nápoles, a esa ciudad que lo recibía como auténtica figura, como un semidios, aún sin saber de toda la magia que les entregaría. Lo presentaban en el Estadio San Paolo ante más de 75,000 aficionados. Diego Armando, con solo 23 años, llegaba a la Serie A. Sus primeros meses con el Napoli no fueron nada buenos, en lo individual y en conjunto. Solamente 3 goles marcados, solamente 2 victorias conseguidas, al fondo de la tabla. Ahí habitaban antes de que él llegara y ahí seguían habitando. Pero fue un partido contra la Lazio el que lo cambió todo. Maradona le hacía 3 goles a este equipo millonario, a este equipo romano. Se llevaban un triunfo importantísimo y a partir de aquí se desataba. Goles, goles y más goles. Y ahora, en esta segunda mitad del campeonato, solo una derrota. Recomponían el rumbo, se cumplían las expectativas de lo que el público creía de él. El 10 era Dios. Se le veía constantemente caminando por las calles de la ciudad, siempre acompañado, siempre seguido. Una auténtica celebridad, una auténtica estrella. Y así como llegaban a él los niños, los ancianos, los aficionados de pie, llegaba la camorra. Se convertía en amigo de la mafia italiana y con ellos, como sus nuevos compañeros, empezaban los lujos, las cadenas de oro, los relojes de oro, los autos italianos, las fiestas, los restaurantes y, claro, las drogas. Cambiaba de agente, abandonaba a su amigo de toda la vida para juntarse con un hombre que en un inicio se pensaría que lo ayudaría, que le manejaría su cartera, que lo haría más rico, que lo relacionaría con mayores figuras, pero fue el hombre que lo terminó por hundir. El Diego tenía como nuevo agente a Guillermo Coppola, y mientras la temporada estaba en pausa, fiestas, fiestas y más fiestas, drogas y más drogas. La fama le presentaba a una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. La camorra lo malinfluenciaba, se perdía, pasaba noches sin dormir, se ausentaba de los entrenamientos, pero esto el público, los hinchas, aún no lo veían. Porque cada que tocaba el balón, magia, su zurda como la de ningún otro, su control de balón, su facilidad para los penales, los tiros libres o lo que sea. El Diego era estrella y también era la representación de un futbolista humano, aterrizado. Se le trataba como una deidad, un auténtico ídolo, pero él era un ídolo de a pie. Era una persona común y corriente, con un talento fuera de lo común, pero lo encaminaba dentro del campo para conseguir eso que tanto su gente anhelaba. En Nápoles existía un complejo de inferioridad. Ellos se sabían los pobres de Italia, los humildes, y tenían como odiados rivales a los del norte, a los ricos, a la Juve, a los del dinero, al Milan, al Inter, al Torino, y cada que Maradona jugaba contra ellos, goles, goles y más goles. Un tanto
salto icónico apodado el gol imposible. En contra de la Juventus, un tiro libre indirecto que cacheteaba con su zurda, colgándola en el ángulo, para llevarse un triunfo inolvidable. Los pobres ganándole a los ricos, todo gracias al Pelusa. Llegamos a 1986, año mundialista. Él se había ausentado durante mucho tiempo de la selección. El nuevo entrenador era Carlos Bilardo y todo el proceso lo afrontaba con jugadores del campeonato local. Aún así, él sentía una profunda admiración por el Diego. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo en Nápoles y cuando se acercaba la hora de formar su plantel para la Copa de México 86, lo llamaba de vuelta. Le daba la 10 como siempre y ahora le multiplicaba el peso. Diego Armando Maradona, capitán de la selección argentina. Bilardo, criticadísimo en su nación porque apenitas conseguía la clasificación al Mundial y ahora le faltaba el respeto al eterno capitán, a Daniel Alberto Pasarela. Provocaba diferencias en el grupo, la prensa todos los días dedicada a hacer mierda a Bilardo. Querían que renunciara, que se fuera antes de que los hundiera más, de que los llevara a fracasar en una nueva Copa del Mundo. La selección viajaba más de un mes antes de su debut a México. Se concentraban en el Distrito Federal para preparar estrategias, para preparar tácticas y también para preparar asados. Asistía siempre don Diego, el padre de Maradona. Se les veía tranquilos, relajados, unidos, pero la prensa insistía. Bilardo para afuera y entonces el líder, el capitán, salía a hablar. El Pelusa decía que si se iba Carlos Salvador Bilardo, se iban todos. En medio de desconfianza, de incertidumbre y con pronósticos o expectativas para el albiceleste bastante bajos, llegaba el debut de Argentina en la Copa del Mundo. El primer partido se vivió bajo el sol de la Ciudad de México, en el Estadio Olímpico Universitario a las 12 del día. Los de Bilardo se quejaban del clima, pero el Diego es el Diego. Y en tierra, lodo, cancha grande, cancha chica, con lluvia o con sol, tiene magia para desplegar. Asistía a Valdano, asistía a Ruggeri, asistía nuevamente a Valdano. 3-1. Primer triunfo en contra de Corea del Sur, 3 asistencias del número 10, del capitán. Para su segundo partido, Italia, la squadra azzurra. Medirse a muchos de los rivales que Maradona veía frecuencia en la Serie A. Italia venía de ser campeona del mundo. Ellos, como los favoritos, se hacían un primer gol los italianos. Y otra vez bajo el sol. Ahora de Puebla y a las mismas 12 del día. Quejas, reclamos y el Diego enfocado. El Diego apareciendo. Marcaba su primer tanto de este mundial. Sacaban el empate, un punto valiosísimo. Dependían completamente de él y se empezaba a echar a su albiceleste al hombro. Argentina 1, Italia 1. Por último, Bulgaria. De nueva cuenta, a las 12 del día, de nueva cuenta en el Olímpico Universitario. Maradona ponía otro pase para gol. Ahora servía a Burruchaga. Argentina ganaba 2-0 a Bulgaria y entonces clasificados como líderes de su grupo. Las críticas a Bilardo de una semana a otra desaparecían. Todo gracias al 10, que no solamente era hablar de su talento, de lo que jugaba, de sus goles o sus pases. Era la forma con la que hacía jugar a los demás. El apoyo que le daba a Valdano, a Burruchaga, a Batista, a Tata Brown, a todos. Era un auténtico líder. Un líder muy terrenal. Una persona sencilla, una persona normal. Y aunque Argentina no estuviera cerca de tener estrellas como las de los italianos, los franceses, los alemanes, los brasileiros o incluso los españoles, nadie. Ninguna otra selección tenía un grupo como el de ellos. Nadie. Ninguna otra selección tenía un líder como el Pelusa. Para los octavos de final tendrían como rivales a sus vecinos, Uruguay. Ellos también con un talentoso número 10, un príncipe, Enzo Francescoli. Se podría decir que este partido era un clásico, por el contexto histórico, por la cercanía de los territorios e insisto, nadie comprendía mejor este tipo de cuestiones que el Diego. Ya habíamos hablado de esta rivalidad entre los de Nápoles y los del norte, los pobres con los ricos, y por eso cada que él jugaba contra la Juve o el Milan, multiplicaba sus esfuerzos para ganarles. Acá un poco de lo mismo. Tensión, lucha, pelea constante fuera del campo y dentro del campo también. Multiplicaba sus esfuerzos y la Argentina volvía a ganar.
1-0 para dejar fuera a los uruguayos y acceder a los cuartos de final. Y llegamos al día de días, a la tarde de tardes, al partido más importante de su carrera. Es más, me atrevería a decir que al partido más importante en toda la historia de este deporte. Argentina en contra de Inglaterra en el Estadio Azteca. Él siempre tomaba ese rol de héroe dentro del campo. Cobraba revancha o venganza, se convertía en el representante de toda una nación, de un pueblo o de un sector, para que con su zurda conquistara lo que fuera de ella. No pudieron. Sabía perfectamente que los napolitanos era un pueblo que sufría. Por eso él, con su magia, intentaba llenarles el rostro de sonrisa tras ganarle a los ricos, a los del norte. Y ahora, en contra de Inglaterra, buscando replicarlo. 4 años antes, en 1982, Argentina e Inglaterra disputaron un territorio importante, las Malvinas. Una guerra que fue caótica, que le costó la vida a muchos ciudadanos argentinos. Terminaban perdiendo y generaba en ellos un rechazo grande para los británicos. Maradona se vestía con su camiseta azul, se colocaba el gafete, portaba su 10 como nadie más, motivaba a sus compañeros porque podrían acceder a las semifinales, pero también porque esta sería una lucha, una especie de revancha. Buscaría este héroe terrenal sembrar alegría en el pueblo y regar de gloria su suelo. Empezaban los cuartos de final, Argentina en contra de Inglaterra. Todos los balones pasaban por sus piernas. Cada que cruzaban la mitad de campo, la pelota siempre al 10 y siempre patadas, faltas y más faltas. Provocaba amonestaciones y los Tres Leones también metían presión. Era un partidazo parejo presenciado por más de 115,000 almas en el Estadio Azteca. Se armaba una primer carrera en solitario, pero a golpes lo bajaban. Un tiro libre que su zurda privilegiada cacheteó y pasó muy cerca. Se iban al descanso con el empate a ceros. El Diego no tenía el físico ideal, se le veía muchas veces fuera de peso, fuera de ritmo, cansado, y este sol de mediodía volvía a agotarlo, pero él volvía a olvidarse de eso, porque esto no era un partido, era una revancha, y al empezar la segunda mitad, un desvío de Inglaterra que daba el balón en el aire, Diego estiraba la mano y gol, gol del Diego, gol del 10, gol de Maradona, un gol con la mano, engañaba al árbitro, no se daba cuenta. El Pelusa marcaba con la mano de Dios. Argentina 1, Inglaterra 0. Se ponían en ventaja, se ponían cercanos a las semifinales y aunque no era un gol justo, ese día Dios bajó, se situó en el Diego y él inventó. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, El gol del siglo, el gol más importante de todos los tiempos, el más lindo, por todo lo que es, por la cantidad de rivales que se quitó, por el estadio, por el escenario, por ser una Copa del Mundo, por ser los cuartos de final, por ser él, por lo que significaba para los argentinos, por Inglaterra, por las críticas antes de iniciar esta Copa. Es el gol más lindo de todos los tiempos. El gol del siglo hecho por Diego Armando Maradona. La locura estallaba en la Ciudad de México. Se convertía en el ídolo de millones de argentinos y también de no argentinos. Tomaba el trono que le pertenecía al rey Pelé. El fútbol tenía un nuevo rey, el mejor de todo el mundo. Los hizo pasar de fase de grupos, los hizo pasar de octavos de final. Ahora tumbaba una potencia como lo era Inglaterra. Argentina a las semifinales. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así, de la patada de Batcher. Con el tobillo inflamado, pero la emoción desenfrenada, tendría que preparar un nuevo duelo, su regreso al Estadio Azteca.
Bélgica era su rival y las camisetas albicelestes por todas las gradas. Porras y cánticos al Diego. Marcaban ellos primero, aunque era un gol anulado, y es que nadie más podría marcar si no era él. Entrando al área y en medio de dos, punteaba el balón y sacaban ventaja. Gol del Diego, 1-0 Argentina. Tomaba la pelota el Pelusa y dibujaba nuevamente. Otro tanto más, otro más del 10, 2-0, duplicada la ventaja. Tocaba su punto máximo, la gloria la acariciaba. A un juego más del título, del trofeo. Maradona los ponía en las semifinales, 2-0 tumbaban a Bélgica. Ambos goles hechos por él. Había firmado ya desde ese momento una de las mejores actuaciones en Copas del Mundo. Pocas veces antes se había visto que un jugador cargara de tal forma a su selección. Ni siquiera Pelé en el 58 o en el 70 en esta misma tierra. Lo del Diego era sublime. Sufrió, lloró y no entendió el por qué no fue convocado para el Mundial del 78. Era en su territorio y apenas a sus 17 años pudo haber sido campeón. Pero la vida, Dios y el fútbol tenían planeado algo mejor para él. Si iba a darle gloria a su país, que la diera a él. Que fuera estrella, figura y no un jovencito que partiría de la banca. La vida le daba su revancha y ahora se situaba un 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca ante Alemania. La potencia más grande de todas. Rummenigge, Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Rudi Völler, Harald Schumacher. En cuanto a figuras, nadie como ellos. No es por faltarle el respeto a Ruggeri, a Valdano, a Burruchaga o a los demás, pero estrellas en Argentina, solo una. Así nos lo hicieron ver durante todo el Mundial. Sin él, inimaginado, impensado el estar aquí. Se metían al Azteca y para colmo de males, a las 12 del día. El mundo entero poniendo sus ojos en el bajito que vestía de azul y blanco, en el número 10. Los teutones, claro, con la consigna de evitar que frotara la lámpara mágica. Así que cada que podían, con faltas lo bajaban. Le cometían una infracción a Valdano, tiro libre que Burruchaga buscaría centrar. La colocaba en la cabeza del Tata Brown, gol. Gol argentino, gol del Tata. Sacaba ventaja la Albi, 1-0, y al igual que con Inglaterra o Bélgica, cuando los de Bilardo pegan una vez, pegan dos veces. Ahora fue Valdano. Jorge Valdano dentro del área se acomodó a su derecha y por un lado. 2-0, ventaja doble para la Argentina, replicando a los del 78, a los de Kempes o Menotti, a cuestión de minutos de llevarse su segunda estrella como campeones del mundo. La gloria para el Diego se acercaba. Pero el sufrimiento en este deporte y en estas instancias está garantizado. El drama parece ser que estuviera guionado, que estuviera preparado. La Mannschaft descontó a través de Rummenigge y con Rudi Völler empate. 2-2. Lo tenían ganado, tenían el trofeo en sus manos, estaba hecho y ahora a pensar en los tiempos extras. El gol del empate fue al minuto 81. Se desmoronaban las esperanzas, se agotaba el tiempo, pero faltaba su presencia, faltaba su magia. No la habíamos visto en toda esta final y en el momento más importante filtraba para Burruchaga, lo dejaba corriendo frente al arco y Burruchaga, gol. Gol argentino, gol de título, gol de oro. Ahora sí, ahora llegaba el Diego. Ahora aparecía el Pelusa cuando más lo necesitaban. Cuando los ánimos se desplomaban, cuando los alemanes se crecían, aparecía nuevamente. Jorge Luis Burruchaga marcaba el 3-2 y tras un despeje de los teutones se escuchó el silbatazo final. Argentina se proclamaba campeona del mundo. El Diego lo conseguía, Maradona lo lograba. El grupo que buscaban dividir, el entrenador al que querían despedir, el jugador que no podría con un equipo sin talento. Ellos mismos se encargaron de tumbar expectativas negativas, de proclamarse los mejores de todo el planeta Tierra, los campeones del mundo. Pesaba la copa, lo cargaban entre hombros, demostraba el trofeo a todo el Estadio Azteca, a toda su fanaticada, a sus padres, a su nación, a su tierra. El Pelusa hacía historia, nadie como él. Difícilmente se repetiría una actuación en un torneo así, con tanta magia. 5 goles, 5 asistencias, ayudando siempre, ganando todo. Balón de oro del Mundial, medalla de oro, capitán Diego Armando Maradona, campeón México
1986. Tras el verano, su nivel de idolatría tocaba puntos pocas veces antes visto, al nivel de Pelé o más, al de Elvis Presley, al de Mohamed Ali. Realmente tocaba la cima, el gol del siglo, la mano de Dios. Se convertían estos en momentos icónicos de la humanidad. Y al volver a Nápoles, lo mismo o incluso mejor. Venían ya de hacer buenas temporadas, de pasar de estar en puestos de descenso a, gracias a su talento, alcanzar el tercer lugar. Incluso jugar la Europa League, cosas impensadas para los humildes, para los pobres, para los partenopei, pues estos logros no eran nada a comparación de lo que vendría en esta campaña, la 1986-87, justo después de la Copa de México. El Napoli volaba en todo el primer semestre invictos, ni una sola derrota. Esto significaba que tomaban la punta, el liderato. Sacaban ventaja por encima de la Juve, del Inter, del Milan, de la Roma, de todos. En Copa Italia avanzaban de ronda siempre. Más goles, más asistencias, más zurda, más magia y eso sí, más Las fiestas ya eran parte de su vida. Coppola, su nuevo manager, lo llenaba de más joyas, de más coches, de la camorra, de sus íntimos amigos. Preocupaba el verle así en esta vida nocturna, pero dentro del campo, nadie como él. Llegaban al mes de marzo y seguían en el primer lugar y los napolitanos no lo podían creer. Nunca antes habían sido campeones, jamás en toda su historia. Se avecinaba el cierre del campeonato. Triunfo en contra de la Juve, últimas jornadas, triunfo en contra del Milan, campeones de la Serie A. Ganaban su primer scudetto. El Napoli de Diego Armando, campeón de Italia, y en la Copa llegaban a la final. La jugaban con el Atalanta y tras un 4-0 global, campeones también. Doblete doméstico. Un solo año después de ganar el Mundial, levantaba el scudetto de la Serie A, la Copa Italia, y aparte haciéndolo con un equipo medianito. Llegaba Silvio Berlusconi, una figura importante en el país de la bota, un empresario grande, muy rico, un político de peso y aparte el propietario del Milan. Le ofrecía 5 millones de euros al año, ser el futbolista mejor pagado de todo el mundo con una abismal diferencia. Él decía que no, que estaba a gusto, cómodo en Napoli y se quedaba. El héroe terrenal permanecería, el que hacía comerciales, el que caminaba por la calle, el que vestía de lujo pero se comportaba como uno más, el que no se dejaba seducir por el dinero o por los ricos. Él, fiel a muerte con su conjunto partenopei, con su estadio San Paolo, con su Napoli. Formaba un tridente bien recordado en la Serie A: Maradona, Giordano, Careca. Magica, el tridente mágica. Líderes durante todo el año, cercanos al bicampeonato, desde la fecha 1 hasta las últimas en los primeros lugares, y de repente caían, faltando 3 jornadas, solamente 3, derrota, con equipos de media tabla. Estaba casi asegurado el bicampeonato y en las últimas 3 jornadas, 3 derrotas. Y esto generaba una sospecha grande, gigante. Se hablaba de que en meses recientes la camorra lo había metido al mundo de las apuestas. La mafia era el Diego y el Diego era la mafia. Se creía que este scudetto lo habían amañado. No hay pruebas y no hay testigos de nada, solamente son sospechas, pero esta no sería la primera vez que un título de Serie A estaría amañado. El equipo que terminó saliendo campeón, el Milan de Silvio Berlusconi, el empresario que solamente unos cuantos meses atrás le había ofrecido millones al Diego. Napoli, aunque finalizaba como subcampeón y aunque el Diego ganaba su primer y único capocannoniere, dejaba a su gente tristes porque estuvieron a solo una victoria más de ser campeones. Llegaba el 88-89 en donde oficialmente este equipo dejaba de ser uno del montón para convertirse en una verdadera amenaza europea. En Italia de nueva cuenta hasta arriba, quedaban en el segundo lugar y en la Europa League tumbaron al siempre poderoso Bayern Múnich dirigido por Jupp Heynckes. Llegaron hasta la final en contra del Stuttgart de Jürgen Klinsmann y también a ellos les ganaron. Campeones de la Europa League, el primer y único título continental del Napoli. Maradona ahora en una versión mucho menos goleadora, mucho más lento. Se le veía un cambio físico, pero esto no quería decir que bajaba su nivel.
ahora en un rol más de playmaker, de asistidor, centrando en tiros libres, en corners, poniéndole balones a su socio Careca. Y fue justo en esta Europa League, en un calentamiento antes de las semis con el Bayern, que se dio el mítico Life is Life. Sus dominadas al ritmo de esa canción ochentera, que al escucharla es inevitable pensar en el Diegote controlando el balón, con las agujetas desamarradas, con los hombros, la cabeza, una de sus imágenes más reconocidas. 5 años viviendo en esa ciudad, 5 años como auténtico Dios. Se le colocaban altares, murales, playeras en los balcones. No hay manera de comparar esto con algo más. Napoli era Maradona, hipnotizados por él, pero en ese verano el dinero, los lujos lo estaban sobrepasando y le pedía a su agente el que lo acomodara en otro destino. Tocaba a su puerta el Olympique de Marsella, una ciudad hermosa en la Costa Azul y con mucho dinero, con un presidente político bastante importante, Bernard Tapie. Le ofrecía una cantidad de millones difíciles de rechazar, pero por una cosa u otra la negociación se caía. Y qué bueno, por 2 razones. La primera, porque este Bernard Tapie era un criminal. Terminó pasando por la cárcel por amañar partidos. Incluso amañó la Champions que ganaron. Un auténtico ratero. Y segundo, porque en ese 89-90 el Napoli volvía a la cima. Maradona estaba consciente de que tendría que mantenerse en buena forma, en buen ritmo, porque se aproximaba el Mundial, Italia 90. Y entonces él a trabajar. Olvidó esa seducción por parte de los franceses. Se concentró de nueva cuenta en Nápoles y repetía la hazaña, su segundo título de Serie A, el segundo Scudetto. Así llegaba el momento de vestirse de nueva cuenta con la albiceleste, de reincorporarse al grupo de Bilardo, de Ruggeri, de Burruchaga y también de algunas caras nuevas. Goicoechea, su nuevo arquero, y el hijo del viento, Claudio Paul Canigia. Nos habíamos olvidado un poco de la Argentina. Desde el 86 y hasta este momento no habíamos vuelto a hablar de ellos, y es que poco vale la pena mencionar. No fue un buen proceso mundialista. A pesar de que eran los campeones, los mejores, en Copa América no les iba bien. El Diego no era el mismo. Entonces, en la prensa, en los diarios, volvía la misma desconfianza de siempre. Y él volvería a encargarse de silenciar las críticas, de apagar las dudas, aunque claro, con un poco de sufrimiento. Caían en el primer partido con Camerún, se metían en grandes problemas, y si no vencían a la Unión Soviética, para afuera. Pues en este partido tenso se vivió la segunda mano de Dios, ahora en defensa. El partido estaba 0-0, un remate soviético que iba adentro, el Diego la sacaba en la línea, pero la sacaba con la mano. Y el árbitro no se daba cuenta. Su salvación, su segunda mano de Dios les daba vida, les daba aliento y terminaban por ganar ese partido importantísimo. La figura de Maradona se había convertido en algo extraordinario. Fue por esto que los defensores de las otras selecciones no pretendían pararlo con estrategias, con marcas dobles. Ellos lo buscarían frenar a base de patadas. Cada que tomaba el balón, para abajo, buscando lesionarlo, y lo conseguían. Se metían a los octavos de final y se dice que el tobillo del 10 era una bola, que era un riesgo el que jugara así. Aunque lo vendaran, tenía que descansar. Pero el rival en los octavos era Brasil. Y el Diego dijo que aunque estuviera enyesado, con Brasil jugaba. Un partido en el cual la verde amarela fue mejor, fue superior. Se enfrentaba a su compañero del Napoli, a Careca. Sufrieron, se tuvieron que colgar del poste, inexplicablemente conservaban el 0, y al 81, al cierre, el Diego los gambeteó, el Cani los vacunó. Una jugada en solitario de Maradona que servía para que Claudio Paul Canigia hiciera el único gol del partido, los metiera a los cuartos de final. El capitán seguía sin hacer su gol, no estaba al mismo nivel que en el 86, pero cuando tenía que aparecer, así lo hacía. Por su país, todo, lesionado, vendado, enyesado o como fuera. Argentina, de la mano del Pelusa, a los cuartos de final. En la siguiente ronda se topaban a los yugoslavos, 0-0 tras 90 minutos, 0-0 tras 120. Tanda de penales, de inmediato fallaban los europeos. Tomaba ventaja al albiceleste, pero el Diego se perdía su cobro.
se lo atajaban y entonces peligro. Y para aumentar las malas noticias, Pedro Troglio, otro fallo. Argentina al borde de la eliminación y aparecía su héroe, Goycochea. El arquero detenía 2 cobros de forma consecutiva y a las semifinales. Estaban muertos, parecía que se terminaba el camino del campeón. Goycochea salvaba. Sin mucho brillo, sin mucha magia, pero estaban situados ya en semifinales. A 2 partidos del bicampeonato y llegamos a otro partido histórico. Argentina contra Italia. Igual que en el 82, igual que en el 86, pero ahora en el país de la bota. Era Italia 90 y peor, el partido jugado en Nápoles, en la casa del 10 contra toda su gente, pero su gente tendría que apoyar a su patria. Baresi, Maldini, Donadoni, Viali, Schillaci, Bergomi, equipazo italiano. Ellos pegaban primero, el hijo del viento empataba. Se iban de nueva cuenta los penales y ahora sí no fallaba. Ahora sí convertía y de nueva cuenta el arquero 2 disparos detenidos y a la final. Goycochea se volvió a poner la capa de superhéroe. Se le apodaba Goico ataja penales. 2 detenidos contra Yugoslavia, 2 detenidos contra Italia. Argentina finalista. Argentina eliminaba a los locales. La Argentina de Bilardo, la Argentina de Maradona, a un solo partido de convertirse en bicampeones. Viajaban a Roma, al Olímpico, para vivir su segunda gran noche, su segundo gran partido. El pueblo italiano había quedado muy dolido tras esa eliminación y él estaba consciente de eso, pero les pedía que en la final lo respaldaran, que apoyaran a la Argentina, que lo apoyaran a él, y llegaba otra imagen icónica. Durante el himno nacional argentino, en las gradas se escuchaban abucheos fuertes. Ignoraban su petición de apoyo y Maradona les respondía: hijos de p***. Enfurecido empezaba la gran final en contra de Alemania. Los mismos rivales que 4 años atrás, pero ahora no pudo. Su lesión, su magia reducía un poco y la Mannschaft era más equipo. Dirigidos por Beckenbauer, Lothar Matthäus como uno de los mejores del mundo, Rudi Feller, Pierre Littbarski, Jürgen Klinsmann y bueno, si lo quieres tomar así, el árbitro también de su lado. Desde el 65 expulsaron a Pedro Monzón. Afrontaban el resto del encuentro con un hombre menos y al 85 un penal bastante polémico, bastante rigorista. Llevaban a los teutones a los 11 pasos y ahora Goico no pudo. Andreas Brehme marcó el único gol del encuentro. Alemania cobraba su revancha de 4 años antes, del 86. Alemania se convertía en la selección campeona del mundo. El 10 vivía su primer gran derrota. Llorando recibía su medalla de plata y el premio como el segundo mejor jugador del torneo. En Argentina le reconocieron el esfuerzo a él y a Bilardo, pero esto no quitaba el hecho de que seguía furioso por el arbitraje, por esa final que sentía fue robada. Bilardo salía de la selección, dejaba el cargo libre y para sorpresa de toda Argentina y de todo el mundo, el Pelusa también. Anunciaba a sus 29 años su retiro de la selección argentina. No quiero caer en opinión personal, pero me parece a mí que desde esa final perdida y desde que se retiró del combinado nacional en 1990, se acabó su prime, se acabó su mejor momento. Desde el 86 y hasta el 90 tocando los niveles más altos jamás vistos. Pero a partir de esa derrota y de ese adiós a la camiseta azul y blanco, el Diego se apagó. Regresó a Nápoles para jugar Champions, para refrendar su título y se le notaba cambiado, distraído, sin goles, perdiéndose muchos entrenamientos, incluso perdiéndose muchos partidos. ¿Haciendo qué? Todos sabemos qué haciendo. Los eliminaba el Spartak de Moscú desde octavos de final y fue en marzo de 1991 que le hacían un antidoping y ¡pum! El primer golpe fuerte en su vida, positivo por cocaína. Suspendido del fútbol, 15 largos meses de sanción. Se sacudía el mundo entero, porque aunque Nápoles se sabía de sus amistades, de sus fiestas, de sus comportamientos, para el resto del planeta era un dios limpio, era genio, era mago, era ídolo, era ejemplo de niños. Y ahora tener que aceptar, que asimilar el perderlo por 15 meses, por más de un año, porque el Diego era drogado. Volvía para la Argentina, para su país, a distraerse un poco del reflector, de la fama, de esas malas influencias, pero al poco tiempo de llegar,
La policía entró en su departamento y lo descubrieron junto con varias personas con posesión de drogas. Entonces el Diego arrestado, detenido. Salía al poco tiempo tras pagar una fianza, pero obligado a someterse a rehabilitación. Una larga rehabilitación esperando que pudiera volver a ser el mismo de siempre, a que se reencaminara, a que no abandonara su carrera, a que dejara ese maldito vicio. Apareció unos cuantos meses más tarde, en 1992, con un físico evidentemente distinto al que se le conocía. Se le veía gordo. En Nápoles seguía teniendo contrato, lo querían de vuelta porque sin él estaban por las ruinas. Pero Diego ya no quería acercarse a ese pueblo, ya no quería convivir en ese ambiente y aunque rompió el corazón de todos los ciudadanos napolitanos, pidió su salida. Volvió a España para jugar con el Sevilla dirigido por su amigo, por su maestro, su mentor, Carlos Salvador Vilardo. Se puso en forma, en ritmo, pero ya no era el mismo. Desplegó algo de magia con el Sevilla y aunque había estado rehabilitado, él no cambiaba. Sus comportamientos eran los mismos. Vilardo lo cubría. Él se ausentaba a los entrenamientos y aparte de todo, llevaba años acarreando una lesión en la rodilla misma que nunca trató, nunca se operó. El cuerpo ya no le daba a pesar de sus 31 años. Y fue en un partido ante el Burgos que al medio tiempo pidió su cambio. Vilardo, un tanto frustrado porque no jugaba, porque no entrenaba, lo obligaba a inyectarse, a infiltrarse para poder terminar el partido. Al Diego no le quedó de otra. Obedeció y así volvió al campo, pero su fútbol era deficiente, era pobre y entonces Vilardo lo cambiaba. Solo minutos después de haberlo hecho inyectarse para afuera, y esto desataba una bronca grande. Maradona se marchó directo al vestidor gritando, insultando al entrenador y esta fue la última vez que se le vio portando la camiseta del Sevilla. Tras ese acontecimiento, despedido. Este video es patrocinado por Steak. Si quieres mostrar tu apoyo a este canal, regístrate en la mejor casa con la que iremos todos al mundial. Tienes un código promocional, Padigol, con el cual al jugar 400 pesos te dan otros 400. Te dejo el link en la descripción. Se quedaba sin equipo y tampoco estaba jugando en la selección. Su vida tomaba un rumbo triste, un camino bastante oscuro. Preocupaba la salud del ídolo, de la figura, del héroe más humano y así se mostraba humano, con errores grandes, con debilidades y apenas a sus 32 años sin tener equipo. El mejor jugador de todo el mundo sin encontrar club. La albiceleste en crisis, ahora dirigidos por el Coco Basile, con una gran base de jugadores, Fernando Redondo, Ruggeri, Batistuta, Simeone, pero eran muy incongruentes. Ganaban la Copa América del 91, la del 93, bicampeones de América, algo que el Pelusa nunca pudo conseguir, pero en eliminatorias fatales, al borde de la no clasificación, de perderse el Mundial de Estados Unidos 94. Maradona volvía a su país ahora como espectador. Se acercaba a su selección, los iba a ver al Monumental en un partido clave en contra de Colombia. Si ganaban, boleto directo a la Copa del Mundo. Si perdían, caminarían por la cuerda floja. Pues no solo perdieron, los humillaron. Una de las derrotas más grandes en la historia de este país. 5-0 en el Monumental, en casa. Perdieron 5-0 con Colombia. Las cámaras de televisión lo enfocaban. Sabían que esto con el Diego jamás pasaría y entonces la afición, la federación y hasta los altos políticos de este país le imploraban su regreso. Y por Argentina él haría todo. Decidía volver, se pondría a tono, entrenó por su propia cuenta, bajó 15 kilos, cambió drásticamente y firmaba un nuevo contrato. De regreso en sus tierras, se convertía en nuevo jugador de Newell's Old Boys, dirigido por su amigo Jorge Solari. Y ellos con la imagen de Maradona buscaban hacer dinero. Prácticamente jugaban puros partidos amistosos. Solamente disputó 5 encuentros oficiales. Hacían entrenamientos abiertos al público para cobrar las entradas. El Pelusa era amigo de Solari y entonces él le permitía faltar a los entrenamientos. Incluso hacían fiestas juntos. Claramente esto llevaba a tener malos resultados. Despedían al entrenador y al Diego se le acababa el chistecito. Él estaba en un momento ya sobrado.
Estaba ingreído, fuera de sí, pues esto le terminó costando el trabajo. Maradona fuera de Newell's, solo 5 partidos, solo 6 meses, adiós. Volvía a entrenar por su propia cuenta y el Coco Basile lo convocaba con la Argentina para partidos de repechaje. Y aunque tenía mucho tiempo sin estar en ese nivel de competencia, la magia es intocable. Asistió en contra de Australia para ayudarlos a llegar al Mundial. Batistuta hizo el gol definitivo en el Monumental, así que de milagro, y junto con su 10 y su capitán de vuelta, clasificados al Mundial de 1994. Con la ilusión de vivir su 4ª Copa del Mundo, su 4º verano enfocado en darle alegría a un país que vivía para esto, para este deporte y que depositaba toda su expectativa en él. En el 10, en el capitán. Debutaron en Boston enfrentando a la selección de Grecia. Gabriel Omar se despachó un hat-trick, ganaron y él un gol más. Un gol que desató gritos ante la cámara, desahogo, se liberaba porque fueron años y años de oscuridad, de soledad, de crítica y ahora se podría decir que Maradona estaba de vuelta. Ganaron convincentemente 4-0, pero ese fue su último gol, su última alegría en mundiales. Al siguiente encuentro con Nigeria volvían a triunfar. Su gran amigo Canigia hizo un doblete. 6 de 6 puntos, bien encaminados, muy bien encaminados, pero la FIFA mandaba a una enfermera a recogerlo para hacerle un antidoping. Él la tomaba de la mano, salía junto con ella, sonreía y la noticia que todos esperaban no llegara, llegó. Diego Armando Maradona, de 33 años de edad, convocado con la selección argentina, positivo por 5 sustancias ilegales. Se acababa el mundial para él, su segunda suspensión. Le cortaban la inspiración argentina. De inmediato en los octavos de final los eliminaba Rumania ya sin su presencia y él despedazado. No, juro por mi hija que no me... Porque me cortan las piernas, porque me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir de un montón de cosas. Le cortaban las piernas, argumentaba que esto era un error, que él no había ingerido nada, que lo que consumió fueron simplemente pastillas para cortar el dolor de lesiones. Pero al Diego ya pocos le creían. Creyó que ese fue su fin como jugador. Cansado por tanta insistencia de los dopajes, prefirió experimentar como entrenador. Primero con el Deportivo Mandillú, donde le fue fatal, solamente un partido ganado. Después con Racing de Avellaneda y un poco de lo mismo. Solo aguantó 4 meses en el cargo, solo 2 triunfos. Un año le duró este gustito por ser entrenador. Prefería volver a las canchas, había dejado su carrera inconclusa. No le dio el cierre que merecía y quería terminar en un club sumamente importante para él, en Boca Juniors. El presidente del equipo, Mauricio Macri, quien terminó siendo presidente de la Argentina, le decía que por supuesto, que estaría encantado de tenerlo de vuelta, pero no había dinero. A él esto ya no le importaba. Él solamente quería retirarse en Boca. Así que con una baja paga volvió. Volvió el ídolo, el genio del fútbol mundial. Contrataban a Bilardo como entrenador y aunque habían vivido ambos sus mejores momentos juntos, llevaban una pésima relación por esos encontronazos en Sevilla. Maradona tuvo que tragarse su ego. Se reconciliaron y así empezó su última etapa como jugador. Una etapa que fue muy corta, de muy poco éxito. 5 penales seguidos fallados y volvía a recaer en el vicio. Hacía unos comerciales bastante irónicos e incongruentes. La campaña titulada Sol sin invitando a los niños a nunca acercarse a ellas. Pero mientras esa campaña rodaba y salía por todo el país, él internado en una clínica de rehabilitación en Suiza y al salir, pocos meses más tarde, internado en un hospital con problemas de adicción a la Boca Juniors obligó al jugador a hacerse pruebas de antidoping 24 horas después de cada partido que jugara. Y esto lo orilló a decir adiós, a renunciar. Fue entonces, en el año de 1997, que Diego Armando Maradona jugó su último partido. Un superclásico con River Plate saliendo de cambio por Juan Román Riquelme. Y el día 30 de octubre, en su cumpleaños número 37, anunciaba que el Diego colgaba los botines para no volver nunca más. Desde 1976 hasta 1997. 21 años de trayectoria, campeón y subcampeón del mundo, bicampeón de la Serie A, ganador del Scudetto,
campeón de Argentina con Boca, leyenda, figura, ídolo, el más talentoso, uno de los mejores, si no es que el mejor de todos los tiempos. Nunca tuvo una despedida a su altura, como se merecía. Fue por esto que en el 2001 decidía volver para un juego de despedida, un partido amistoso, convocando a grandes estrellas, a grandes figuras para darle un último adiós a esta carrera legendaria. Un partido entre la selección argentina y los amigos de Maradona, en su estadio, en su casa, la Bombonera de Boca Juniors. Y al finalizar el encuentro, unas palabras que quedarían inmortalizadas en este deporte. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Un hombre entregado al pueblo, que lo sacrificó todo por darle alegría a su gente. Sacrificó su vida. Era un hombre normal, una persona de barrio, un niño que creció en Villa Fiorito, que tuvo el don, el talento de hacer feliz a millones, que fue considerado un dios, un héroe, un ídolo de masas, pero que el costo a pagar fue grande. Puso su vida al servicio de los demás, olvidándose de la suya. Periodos muy tristes en su haber. Rehabilitado muchas veces en Cuba. En el 2000 tuvo un infarto en Punta del Este que casi lo lleva a morir. Si no lo atendían en cuestión de minutos, se iba el Diego, internado en un hospital por varias semanas. Se divorciaba de la Claudia, tuvo hijos fuera de matrimonio que no quería reconocer. Su agente y su amigo Guillermo Coppola le robó mucho dinero. Terminaron por separarse, quedó solo, abandonado, viviendo en hoteles, y en el 2004 de vuelta al hospital, siempre por lo mismo, siempre por la Llegó a pesar más de 120 kilos y esto para un hombre de su estatura era algo brutal. Se sometió a una cirugía para perder peso y fue aquí donde encontramos su mejor versión tras retirarse. Tuvo un programa de televisión titulado La Noche del 10, donde mostraba su parte humana, carismática, amistosa, donde invitaba a grandes amigos que curiosamente eran celebridades enormes. Su primer programa con Pelé. Es un orgullo para mí estar aquí. Pode crer, de coração, de coração. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Tengo un sueño. El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con usted. A ver. ¿A qué hora vamos parar? Tuvo a Chespirito, a Mike Tyson, a Fidel Castro y de vez en cuando hacía actos de presencia en partidos de fútbol, casi siempre apoyando a su nación como en el Mundial del 2006. Pero el Diego nunca pudo ganar el partido en contra de las drogas. Nunca pudo vencerlo y en el 2007 recaía. Otra vez se especulaba que había muerto, ahora también con temas de alcoholismo y de regreso a la rehabilitación. Retomó el sueño por convertirse en director técnico. Le dieron un cargo más que importante, la selección, su selección. Encaminar a Lionel Messi, a su sucesor en Sudáfrica, a ganar el Mundial, pero no. Fracasó y de inmediato lo cortaban. Probó también en Emiratos Árabes Unidos, donde se peleaba con aficionados y también de ahí lo despedían. Incluso mucho tiempo después en Dorados de Sinaloa, en México, donde se le notaba ya muy deteriorado y hasta parecía que ni él era el entrenador. El Diego se mostraba vulnerable ante las cámaras. Quería ser un ejemplo de lo que no se debería de hacer. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? Porque ya me tenía que haber dado el permiso antes. Entrevistas en las que el habla se le dificultaba. No, El Pelusa había caído, el Pelusa había perdido. Su última etapa la vivió como entrenador de Gimnasia La Plata, en donde incluso se le llegó a ver consumiendo ese maldito polvo blanco a medio partido. Desfigurado de la cara, con problemas al caminar, con una obesidad mórbida, con la cadera deshecha. Y fue en el mes de noviembre del 2020 que su cuerpo no resistió más. El Diego ya no aguantó.
Una descompensación cardíaca en su casa lo llevaba a perder la vida a la corta edad de 60 años. Una tragedia global. Moría el ídolo de cientos de millones. Moría el eterno 10. 3 días de luto en la Argentina. Imágenes conmovedoras de aficionados llorando desconsolados. El obelisco de Buenos Aires con gente rindiéndole tributo. Infinidad de futbolistas dedicándole a él sus festejos. Minutos de silencio en todos los campos del mundo. Porque no se fue un jugador cualquiera. Se fue el Pelusa. Se fue el Diego. Se fue el hombre que no solo trascendió como deportista, se fue un hombre que significó esperanza. Esperanza para los napolitanos y para los argentinos. El que vengó esa guerra de las Malvinas. El que honraba a su patria pidiendo respeto en su himno nacional. El que al vestir la camiseta Partenopei enfrentaba a los ricos, a los del norte con coraje. El que rechazó sus millones de euros porque él era un niño que quería jugar al fútbol. Que entendía que ese talento que solo él lo podría convertir en un desahogo para toda la gente. Un hombre que revolucionó este deporte. Un hombre que fue y es ídolo de los que hoy vemos triunfar. Un hombre vulnerable que no pudo con sus errores, que tuvo que pagar por ellos mismos. Un hombre que unió. Una de mis imágenes favoritas, cuando él fallece, una foto en la que un aficionado de River y un aficionado de Boca se abrazaban juntos llorando por su muerte. Algo impensado en cualquier otro contexto. Y es que eso fue el Diego. Maradona fue más que un jugador. Maradona fue el jugador del pueblo. Fue el futbolista más humano que ha existido. No sé si es el mejor, no se puede comparar. Lo que sí tenemos que entender es que fue un fenómeno social, un ícono. Desde la mano de Dios, el gol del siglo, me cortaron las piernas, la pelota no se mancha. Es leyenda, es emblema, es fútbol, es trascendencia, es superación. Es ejemplo de lo bueno y de lo malo. Es el niño que, como bien decía Rodrigo en su canción, un hombre que sembró alegría en el pueblo y que regó de gloria su suelo. Esta es la crónica, la carrera completa, la vida entera del Diego, del Pelusa, del 10, del salido de los cebollitas, del eterno e inmortal Diego Armando Maradona.